Hola curiosas y curiosos, hemos estrenado un nuevo año y como siempre es una buena oportunidad para evaluar cómo ha ido nuestra estrategia en marketing y cómo mejorarla para el futuro. En el ámbito del marketing los cambios son constantes y el ritmo es vertiginoso. Pues bien, para este 2022 será más importante que nunca tener en cuenta qué aspectos clave debe abarcar la estrategia, pero también cómo implementar esta estrategia cuanto antes mejor. Y en este vídeo te he listado las tendencias que vemos para este 2022 y lo que significarán para nuestro campo. Y es que 2022 será un año de retos para los profesionales del marketing. Las acciones tradicionales se deberán revalidar y la creatividad será sin duda clave para explotar nuevas fórmulas de conectar con el público de las marcas. Y desde Easy Promos ya vislumbramos algunas tendencias para este año y a continuación te las voy a enumerar para que las tengas en cuenta para tu estrategia de marketing. Así que ponte manos a la obra, que hay mucho trabajo por hacer. Pero antes, si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos y si no eres suscriptor te animo a que lo seas y que le des a la campanita para saber todos los vídeos de marketing que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues nada, vamos con la estrategia. Prepárate para el mundo cookie-less y activa la captación de Zero Party Data. Está claro que las leyes han blindado la privacidad de los internautas y una de las consecuencias con mayor impacto es la restricción de uso de las cookies y en concreto la supresión de las cookies de terceros que Google ha extendido hasta finales del 2023. Es el nuevo mundo cookie-less y el sector de la publicidad digital es el más afectado, ya que los profesionales nos preguntamos ¿cómo se medirán las conversiones? ¿Cómo se segmentarán las audiencias? Y es que los equipos de ingeniería de Facebook y Google ya diseñan nuevas tecnologías como la conversión API, la Privacy Sandbox y un largo etcétera. Pero mientras no hayan soluciones, ¿qué deben hacer las marcas? Pues no queda otra que tener y gestionar su propia audiencia. ¿Pero cómo? Pues no hay otra que captar datos de contacto de usuarios con el debido consentimiento de uso. Es lo que se conoce como Zero Party Data. Datos que de forma totalmente intencionada de un usuario da a una marca a través de un formulario de contacto o una campaña promocional digital. Y para eso en Easy Promos tenemos muchísimas herramientas desde sorteos, concursos, juegos o cuestionarios. Incremento del uso de campañas interactivas como acción de inbound marketing. La priorización de la Zero Party Data genera que las estrategias de inbound marketing sean cada vez más habituales. Las marcas deben implementar acciones para captar visitas y convertirlas en leads, es decir, usuarios identificados. Y aquí utilizar contenido de valor es la clave. Y en este caso los juegos, los cuestionarios y otros contenidos interactivos permiten a las marcas atraer y convertir en leads para las acciones de marketing a los visitantes de su web y también a sus seguidores en las redes sociales. Presta atención a TikTok y Twitch. Está claro que TikTok y Twitch están en auge. La evolución de las redes sociales es imparable y muchas veces impredecible, pero el rumbo y engagement que están despertando tanto TikTok como Twitch indica que serán importantes en los próximos años. Y actualmente ya son muchas las marcas que están buscando cómo relacionarse con los públicos de estas redes sociales. Pero el desarrollo técnico tanto de TikTok como de Twitch aún no permite un escenario favorable para las promociones de las marcas. Sí, han surgido sorteos y concursos gracias a la creatividad de las marcas y de los usuarios early adopters, pero estas redes aún no cuentan con herramientas que permitan desarrollar promociones fiables dentro de su entorno, como sí que pasa, por ejemplo, con Twitter, Facebook o Instagram. Pero ojo, que si desarrollan nuevas herramientas adaptadas a las necesidades de las marcas, 2022 puede ser un año de expansión promocional para estas redes. La gamificación aumenta su alcance. Gamificar está a la orden del día. La sociedad ha interiorizado que jugar contribuye al desarrollo humano y cada vez son más las personas que dedican una parte de su tiempo libre a entretenerse jugando. Además, los smartphones han democratizado el acceso a los juegos y se ha diversificado mucho la temática. Pues bien, en el ámbito del marketing, gamificar las relaciones con los públicos es cada vez más asequible y fácil, además de demostrar muchas ventajas respecto a la comunicación unidireccional con mensajes publicitarios. Por lo tanto, en este 2022 veremos cómo cada vez es más habitual que las marcas gamifiquen sus campañas con los públicos objetivos. El marketing relacional a la orden del día. Trabajar el relationship marketing siempre ha sido una vertiente interesante, pero los cambios en el panorama de la privacidad online lo hacen obligatorio, ya que una vez la marca consigue un contacto,
debe construir una relación con él para que termine comprando. Se trata de conocer más a los clientes y clientes potenciales. Y aquí el CRM, la automatización de emails o mensajería móvil y las dinámicas interactivas online serán muy necesarias para poder llevar a cabo este objetivo. Las herramientas están ahí, pero las tácticas están poco explotadas para la mayoría de las empresas. Por lo tanto, en este 2022 veremos cómo crecen y evolucionan las acciones en este ámbito. Aumentan las acciones interactivas para públicos internos. El confinamiento debido a la COVID-19 puso encima de la mesa una necesidad de los públicos internos de las empresas, que era poderse comunicar, hacer team building de manera online y poder así obtener feedback de los empleados o los socios o etcétera. Pues bien, esos meses de alta interacción digital fueron un campo de ensayo y muchas empresas han continuado trabajando en este entorno. En 2021 se han replanteado las fórmulas de trabajo presencial y a distancia y con ellas aumentan y se hacen habituales las acciones interactivas para trabajadores, socios, proveedores o colaboradores. Así que este año lo estarán más. La era de las herramientas de marketing interactivas Codifree. Los profesionales de marketing han aumentado la necesidad y frecuencia de soluciones digitales para sus campañas, pero los equipos técnicos in-house no tienen capacidad de desarrollo rápido para dar respuesta a estas peticiones y, por lo tanto, cada vez es más habitual que las marcas busquen soluciones externas automatizadas para crear las dinámicas interactivas de sus campañas, lo que les permite al final ser independientes y acelerar el lanzamiento. Por ejemplo, la automatización del email marketing se ha ampliado y también afianzado en otros ámbitos como la creación de microsites, aplicaciones interactivas o concursos y juegos. Al final, el marketer busca soluciones basadas en plantillas sin necesidad de programar y que sean fáciles de personalizar y difundir. Y qué decirte que aquí en Easy Promos tenemos muchísimas herramientas para lograr eso. Y nada más. Como conclusión, decirte que el año 2022 será el año de la preparación del mundo cookies y las marcas también están obligadas a prepararse porque actualmente es una incógnita y hay mucha incertidumbre sobre cómo se gestionará la segmentación y cómo se medirá la conversión de las campañas publicitarias digitales. En cambio, trabajar en la captación de datos de usuarios con su consentimiento de uso, el famoso Zero Party Data, sí es una inversión de éxito y también muy segura para los equipos de marketing en los próximos años. El reto es implementar la mejor fórmula para captar estos datos y en Easy Promos lo tenemos claro. Campañas interactivas y gamificadas con premios e incentivos. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y hayas aprendido también mucho. Y nada, aparte de darle like al vídeo, compartirlo y suscribirte si aún no lo estás y también darle a la campanita, también te recomiendo este vídeo aquí, que es brutal y te va a gustar muchísimo, o que me sigas en mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.